Hola, bienvenidos a Bon Coup de Fourchette. Yo soy Ayari y en este video vamos a hacer una receta de un pan de betabel. Yo sé que para muchos un pan de betabel puede sonar un poco extraño, pero les prometo que queda delicioso. Aún si no les gusta el betabel, podrían intentarlo, podrían probarlo porque de verdad queda muy rico. Este es un ejemplo de cómo pigmentar un pan de manera natural, porque van a ver que queda un pan súper bonito con un color súper brillante. Esta receta la pueden hacer con la forma que quieran, o sea, pueden hacer el pan de la forma que quieran. Sin embargo, en esta ocasión yo decidí hacer unas almohaditas porque creo que quedan muy bonitas y porque es una manera muy fácil de servir el pan en una mesa o de llevar de picnic y compartir. Entonces, vamos a la cocina para empezar con esta receta. Recuerden que todas las cantidades exactas las voy a dejar en la descripción del video. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina, un poquito de azúcar, sal, levadura seca y es muy importante que sea seca, puré de betabel, un huevo, mantequilla y un poquito de agua para activar la levadura. Empezamos activando la levadura en un poquito de agua y agregamos un puñito de la harina de la receta. Revolvemos y si salen burbujas, nuestra levadura está activa. En una superficie mezclamos la harina, sal y azúcar. Agregamos la mantequilla y la vamos a cortar en cuadritos para cubrirla o empanizarla con la harina. Este paso es importante para aislarla porque recordemos que a la levadura no le gusta estar en contacto directo con la grasa. A mí se me olvidó hacer todo en este orden, pero esta sería la forma correcta de ir integrando los ingredientes. En el centro vamos a mezclar la levadura, el huevo y un poquito de agua, solamente porque el agua ayuda a integrar mejor los ingredientes. Y enseguida vamos a agregar el puré de betabel. El líquido principal que vamos a usar es el puré de betabel, que yo hice simplemente hirviendo el betabel, lo lavé muy bien en una olla con agua y un poquito de sal, y cuando iba a empezar a hervir puse el betabel y dejé que se cociera hasta que estuviera suave, que al insertar un tenedor pasara con facilidad. Más o menos tardó como unos 40 minutos o cerca de una hora, y después esperé a que se enfriara, le quité la cáscara y lo pasé por un procesador para que quedara con esta textura de puré. Solo fui agregando un poquito de líquido conforme vi que fuera necesario. Entonces, como el líquido principal de esta receta es el betabel, el agua que vamos a usar es solamente si es necesaria. Y lo que queremos con esta masa es que quede firme. Entonces, si decidimos agregar un poquito de agua porque la masa se ve muy seca, lo hagamos muy lentamente para que no se nos pase de hidratación, porque si se pasa de hidratación va a ser muy difícil manejarla y formarla. Integramos todos los ingredientes hasta formar una masa manejable y que no se vea seca. Poco a poco agregamos agua en los lugares de la masa donde ésta se vea muy seca. Mientras integramos todos los ingredientes, es importante ver y sentir la masa e irla hidratando conforme sea necesario, muy lentamente, de poquito en poquito, para no pasarnos de hidratación. Al principio se va a ver como un desastre, pero poco a poco la masa va a ir tomando forma. Esta receta la pueden hacer muy fácilmente a mano o en batidora. Si usan su batidora, la herramienta correcta para usar sería este gancho, y en ambos casos más o menos hay que amasar el mismo tiempo para desarrollar el gluten, que es de 7 a 8 minutos, puede ser un poquito más. A mí me gusta mucho hacerlo a mano porque es más fácil distinguir cuando la masa está lista y está bien hidratada que cuando es en batidora, además de que creo que es muy relajante y es una actividad linda para hacer en casa. Una vez que todos los ingredientes estén integrados, vamos a empezar a amasar por 7 a 8 minutos hasta tener una masa firme, suave y va a parecer más o menos una plastilina gigante. En el bowl donde teníamos la harina, vamos a poner un chorrito de aceite y después vamos a colocar la masa.
La cubrimos con un poquito más de aceite para que esta no se seque y la vamos a dejar reposar durante 1 a 2 horas hasta que duplique su tamaño. A mí me gusta hacer una fermentadora casera porque fermenta mucho más rápido y para esto vamos a hervir agua en una olla y la vamos a colocar en la parte baja del horno, apagado. Y encima colocamos la masa cubierta con un trapo o con plástico de cocina y ahí la vamos a dejar reposar con el horno cerrado. Una vez que haya duplicado de tamaño, se va a ver y se va a sentir llena de aire y entonces la vamos a colocar en la superficie. La ponchamos y la porcionamos. A mí me gusta pesar cada porción para que cada panecito quede del mismo tamaño y asegurarme de que la cocción sea uniforme. En mi caso hice 9 porciones de 80 gramos más o menos y aparté 2 porciones para hacer 2 bollitos para hamburguesa, como un experimento. Vamos a bolear cada porción, aplanando un poquito la masa y después llevamos cada extremo al centro. Volteamos la bolita con el ombligo hacia abajo y hacemos movimientos circulares con nuestra mano para darles forma y generar tensión. Colocamos las bolitas en un molde engrasado y dependiendo del número de bolitas que hayas hecho será el tamaño del molde que necesites. Solo cuida que no quede mucho espacio entre ellas. Después vamos a aplastar cada una de estas bolitas y las vamos a dejar reposar a temperatura ambiente por 20 o 40 minutos para que se inflen un poquito y después poder hornearlas. Precalentamos nuestro horno a 180 grados centígrados y vamos a hacer un barniz de huevo y con este vamos a barnizar cada una de las bolitas justo antes de hornearlas. Llevamos nuestros panecitos al horno bien caliente a 180 grados. A mí me gusta usar un termómetro para estar segura de la temperatura. Y los vamos a hornear por 20 minutos aproximadamente hasta que se hayan esponjado y la parte de arriba se va a ver seca, firme y brillante. Y al insertar un palillo, este debe salir limpio. Los dejamos reposar 5 minutos en el molde y después los vamos a pasar con cuidado a una rejilla para que se enfríen por completo. Mientras los panes siguen calientes, les vamos a untar mantequilla derretida sin sal y finalmente les espolvoreamos sal gruesa. Este paso de untarles mantequilla y espolvorear sal es completamente opcional. A mí me gusta mucho porque cuando están calientes como que el pan absorbe un poquito esa mantequilla y los llena aún más de sabor. Entonces es completamente opcional, pero altamente recomendable. Es importante dejarlos enfriar antes de comer porque el pan cuando está caliente podría parecer que está crudo. Entonces, una vez que están fríos es la mejor manera de comer el pan. Además de que cuando siguen calientes, el vapor que sigue por dentro del pan sigue dando estructura y sigue fortaleciendo al pan y lo termina de estructurar, lo termina de cocer, lo termina de formar. Entonces, sí les recomiendo esperar a que al menos estén tibios para poder comerlos. Para guardarlos, les sugiero tenerlos en una bolsa de plástico a temperatura ambiente y lo mejor es comerlos el día que los horneamos o 1, máximo 2, porque es cuando van a estar más suaves y más ricos. Pues hemos llegado al final de este video. Espero que les guste y les sirva. Y si hacen esta receta, no olviden contarme qué les pareció. Los invito a seguirme en mis redes sociales y a suscribirse a mi canal para ver más recetas como esta. La verdad es que a mí me encanta hacer pan. Creo que es súper relajante y es una actividad que creo que todos deberíamos tener si nos gusta cocinar, porque hacer pan y esa actividad como de estar en casa y amasar y conocer la masa y ver todo el proceso que hay detrás del pan, creo que vale mucho la pena. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos hasta la próxima.